Me llamo Raúl Ortiz y lo que voy a contar es muy fuerte. Mi propio hijo, junto con mi esposa y mi nuera, planearon matarme para quedarse con todo mi dinero. Me rompieron las piernas y me dejaron tirado, creyendo que no iba a sobrevivir. Lo hicieron por ambición, sin saber que yo ni siquiera tenía papeles legales en este país. Desde ese día todo cambió. Perdí a mi familia, pero gané algo que ellos nunca tuvieron: la verdad. Y aunque nadie imaginaba lo que vendría después, esa noche marcó el principio de mi justicia. Quédate hasta el final para contarte todo, porque ya no soporto cargar con esto. Dime desde qué ciudad me estás escuchando. Yo estaba en mi cama, medio dormido, cuando sentí un golpe seco, fuerte, en la pierna. Al principio creí que estaba soñando, pero cuando intenté moverme, el hueso tronó como una rama seca. Sentí el ardor subirme hasta el pecho, y cuando abrí los ojos lo vi a él, a mi hijo, parado frente a mí con una barra de metal en la mano. No pude decir nada, solo lo miré. Su cara no era la del niño que yo crié. Tenía los ojos duros, la mandíbula apretada, como si ya no quedara amor dentro de él. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Perdóname, papá. Esto es por el bien de todos. Después vino otro golpe más fuerte, y escuché otro crujido, esta vez en la otra pierna. Quise gritar, pero el aire no me salía. Me ardía la garganta del puro miedo. Sentía el corazón queriendo salirse del pecho. Intenté moverme, pero no podía. El cuerpo no me respondía. Me arrastré como pude, buscando ayuda, pero lo único que vi fue a mi esposa parada en la puerta. No hizo nada. No gritó, no corrió. Solo se quedó ahí mirándome, con los brazos cruzados, como si estuviera viendo algo que tenía que pasar. En ese momento entendí que no era solo mi hijo. Eran los tres. Los tres sabían lo que estaban haciendo. Yo no alcanzaba a entender nada. Pensé que quizá estaban locos o que algo había pasado. Pero luego vi los papeles sobre la mesa, con mi nombre, con mi firma. Eran los documentos del seguro de vida, los que mi hijo me había hecho firmar días antes. Él me dijo que era por seguridad, por si algo me pasaba trabajando. Pero ahora todo tenía sentido. Todo estaba planeado. El dolor era tan fuerte que me nublaba la vista. Intenté decirle que se detuviera, que yo lo perdonaba, que solo me dejara respirar, pero no me escuchó. Tenía la mirada fija, como si lo estuviera haciendo por obligación. La nuera entró un momento y le dijo: «Hazlo rápido, que no tenemos mucho tiempo». En ese instante se me fue todo el aire. No era un impulso, no era enojo. Era un plan. Ellos querían matarme. Yo no sé cómo hice, pero alcancé a arrastrarme hasta el borde de la cama. Me caí al suelo y pegué con la cabeza. La sangre me corría por la frente. Todo giraba. Escuchaba sus pasos, el sonido de la barra cayendo al piso, el suspiro de mi esposa. Y luego nada. Silencio. Un silencio que dolía más que los golpes. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, tal vez. Sentía el cuerpo frío, los labios resecos, el olor a hierro de mi propia sangre. Miré hacia la ventana y vi la luna, grande como si me estuviera mirando con lástima. Pensé en mis 10 años en el norte, en todo lo que había trabajado, en las veces que me partí el lomo para mandarles dinero, en los días que dormí en el piso, en los inviernos que aguanté sin abrigo. Todo eso para que ellos pudieran tener una vida buena, para que no les faltara nada. Y ahora eran ellos los que me estaban dejando morir. No tenía fuerzas, pero algo dentro de mí no me dejaba soltarme. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó que el alma no se rinde aunque el cuerpo ya no sirva. Intenté mover los brazos y con esfuerzo me arrastré hacia la puerta. Cada movimiento era un grito mudo. Dejé un rastro de sangre detrás. Llegué al pasillo y todo se me nubló. Escuché una puerta cerrarse, luego otra. Después silencio otra vez. Ahí tirado en el suelo con las piernas rotas y la vida escapándose, solo pude pensar una cosa: ¿por qué? ¿Por qué mi hijo, el mismo que de niño me esperaba con los brazos abiertos, ahora me quería muerto? Nunca lo voy a entender del todo. Solo sé que en ese momento me di cuenta de que algo mucho más grande se escondía detrás. No era solo el dinero. Había algo sucio con esos papeles, algo que podía arrastrarnos a todos. Cuando desperté estaba en un hospital, con las piernas llenas de vendas y tubos por todos lados. No sentía los pies, solo un ardor que subía y bajaba como fuego.
Una enfermera me dijo que llevaba 2 días inconsciente, que un vecino me había encontrado tirado en el patio, casi sin pulso. No recordaba mucho, solo los golpes, la cara de mi hijo y la mirada vacía de mi esposa. Me dolía más el corazón que el cuerpo. Pasaron unas horas antes de que llegara la policía. Me hicieron preguntas. Querían saber qué había pasado, pero yo no pude decir la verdad. Me dio miedo. Si decía que mi familia había querido matarme, ¿qué iba a pasar conmigo? ¿Y si ellos inventaban algo? Además, yo no tenía papeles. Era indocumentado. Si hablaba, podían investigarme y descubrir todo lo de la empresa. Podía perderlo todo. Así que mentí. Les dije que había sido un robo, que no vi quién fue. Me creyeron a medias, pero me dejaron en paz. Yo solo quería tiempo para pensar. En esos días, tirado en la cama del hospital, tuve mucho tiempo para recordar. 10 años trabajando en Estados Unidos. 10 años sin abrazar a mi madre, sin ver crecer a mi hijo. Me fui porque quería que ellos tuvieran algo mejor. Me partí el lomo en la construcción, bajo el sol, respirando polvo y comiendo lo que se podía. Siempre con miedo de que migración llegara y nos sacaran. Pero valía la pena, pensaba, porque cada quincena mandaba dinero a mi esposa, a mi hijo. Les compré la casa, el carro, hasta ayudé a pagar la boda. Yo me conformaba con poco. Un techo donde dormir, un plato de comida y la esperanza de regresar algún día y verlos felices. Pero parece que el dinero cambió algo en ellos. Al principio todo era cariño, llamadas, mensajes de agradecimiento. Después empezaron las excusas. Se nos descompuso el carro, tuvimos un gasto fuerte, necesitamos más. Yo nunca decía que no. Me rompía la espalda, pero mandaba. Hasta que un día, las llamadas se volvieron frías. Ya no me decían te queremos, solo mándalo pronto. Y yo, tonto, seguía creyendo que lo hacían por necesidad. No quería pensar mal. Cuando regresé al pueblo después de tanto tiempo, ellos ya no eran los mismos. Me recibieron sí, pero no con abrazos, sino con miradas raras como si estorbara. Mi esposa apenas me tocó la mano. Mi hijo se veía nervioso, hablaba poco. Y la nuera, esa mujer, tenía una sonrisa que no me gustaba. Era una sonrisa fingida, como quien sabe algo que tú no. Yo traté de hacerme el fuerte, de no pensar mal, pero cada día se sentía más raro todo. No había alegría, no había calor. Era como si ya no hubiera lugar para mí en mi propia casa. Recuerdo que una noche escuché una conversación. No entendí todo, pero oí mi nombre y la palabra seguro. Me quedé quieto, fingiendo dormir. La voz de mi hijo decía, si él firma, todo se arregla. La de mi esposa le contestó, hazlo pronto, no esperes más. Yo no quería creerlo. Pensé que quizá era otra cosa. Al otro día, él me habló de eso, que era un trámite para proteger la casa, que si algo me pasaba, el dinero no se perdería. Me miró a los ojos y me dijo, es por ti, papá. Y yo firmé. Confié. Como confía un padre que cree que su hijo nunca le haría daño. Ahora en esa cama, con las piernas muertas, entendía que todo había sido parte del plan. Me usaron. Me hicieron firmar para quedarse con todo. No pensaron en mí, ni en el esfuerzo, ni en los años que me pasé lejos. Solo pensaron en el dinero, en su beneficio, y me pregunté muchas veces, ¿qué clase de corazón puede hacer algo así? ¿Cómo llega un hijo a levantar la mano contra su padre? ¿Qué se rompe dentro de una persona para volverse capaz de eso? A veces pienso que no fue de un día para otro, que la maldad se les fue metiendo poco a poco, como una sombra. Tal vez el dinero, tal vez la envidia, tal vez porque yo ya no era útil. Ya había dado todo lo que tenía que dar. Me sacaron como se saca una herramienta vieja. En el hospital, cada noche escuchaba el sonido del suero cayendo gota a gota. Era lo único que me recordaba que seguía vivo. No sabía qué ibas a hacer ni cómo. Solo tenía claro que ya no tenía familia, que todo lo que había construido en 10 años se había ido en una sola noche. Y que aunque me dolía aceptarlo, tal vez era mejor así, porque el cariño falso también mata, solo que más despacio. Cuando por fin pude regresar a la casa, todavía con las piernas llenas de moretones, todo se sentía diferente. No había olor a comida, ni risas, ni ese silencio bonito que tiene el hogar. Era un silencio pesado, de esos que se clavan en el pecho. Nadie me abrazó. Nadie me preguntó cómo estaba. Mi esposa solo dijo, ya te dieron de alta, menos mal.
y siguió barriendo como si yo fuera un desconocido. Mi hijo ni me miró a los ojos. La nuera fingió una sonrisa, pero su mirada decía otra cosa. Entendí que ya no tenía lugar ahí. Pasaban los días y nadie me hablaba. Me daban la comida a deshoras, fría, sin ganas. Me sentía como un estorbo. Yo trataba de ayudar, de arreglar algo, de conversar, pero siempre había una excusa para evitarme. Una noche escuché que mi nuera le dijo a mi esposa: ¿y ahora qué vamos a hacer con él? No puede trabajar, y el dinero se acabó. Mi esposa respondió bajito, pero alcancé a oír: pues ya no hay vuelta atrás. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. No entendía si hablaban de dinero o de mí. Intenté acercarme a mi hijo, buscar una explicación, pero cada vez que lo hacía, se ponía tenso. No empieces, papá, me decía. Ya no estás para preocuparte por nada. Solo descansa. Su voz tenía un tono seco, como si yo le diera vergüenza. Antes él era mi orgullo. Lo vi crecer, lo enseñé a manejar, a trabajar, a ser hombre. Yo soñaba con verlo triunfar. Pero ahora lo veía y no lo reconocía. Había algo en él que se había apagado. O tal vez algo que nunca conocí. A veces lo observaba de lejos, hablando por teléfono, bajando la voz cuando yo entraba. No quería que escuchara. Decía nombres que no conocía. Mencionaba el seguro, el dinero, la empresa. Me hervía la sangre. Pero no podía hacer nada. Ni caminar bien podía. Me sentía inútil. Solo podía escuchar y tragarme la rabia. La impotencia es peor que el dolor. Te muerde por dentro. Una tarde me di cuenta de que faltaban papeles de mi maleta. Eran los comprobantes de envío, los giros que hice durante años. Todo lo que mostraba que yo había mantenido a esa familia. Fui al cuarto y le pregunté a mi esposa si los había visto. Me respondió sin mirarme: eso ya no sirve para nada, Raúl. Esa fue la primera vez que le escuché decir mi nombre sin cariño, como si hablara con un extraño. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Esa mujer con la que compartí media vida ya no estaba ahí. Solo quedaba alguien vacío, sin alma. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Recordé las veces que trabajé bajo la lluvia, los días que pasé sin comer para poder mandar más. Recordé cuando mi hijo me pidió dinero para abrir un negocio y cómo me sentí orgulloso de ayudarlo. Y ahora era ese mismo hijo quien me veía como un estorbo. No hay dolor más grande que ese, créeme, que tu sangre te mire con desprecio. Al amanecer escuché una conversación que me cambió todo. La puerta del cuarto estaba entreabierta y los tres estaban ahí, hablando. Mi nuera decía: no podemos dejarlo mucho tiempo más, alguien puede empezar a preguntar. Mi esposa le contestó: ya lo haremos cuando todo esté listo. Y mi hijo con voz baja agregó: solo necesitamos que no hable. Si se queda callado, no pasa nada. Sentí un escalofrío. En ese momento, supe que no solo me habían hecho daño una vez, podían hacerlo otra vez, y esta vez terminar lo que empezaron. Me encerré en mi cuarto y pensé en escapar, pero ¿a dónde iba a ir? No tenía dinero, ni papeles, ni fuerzas. Apenas podía caminar con un bastón. Pero también supe que quedarme era peligroso. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi esposa, y lo peor era que no tenía a quién pedir ayuda. En el pueblo todos pensaban que éramos una familia normal. Nadie imaginaba lo que pasaba detrás de esas paredes. Desde ese día empecé a fingir. Sonreía cuando ellos me hablaban, comía aunque no tuviera hambre, dormía con un ojo abierto. Tenía que hacerme el débil para que bajaran la guardia. No era el mismo hombre fuerte que cruzó la frontera, pero todavía tenía cabeza. Y en silencio empecé a observar. Cada palabra, cada mirada, cada papel. No sabía cómo, pero dentro de mí crecía una idea. Tenía que descubrir qué estaban escondiendo. Algo me decía que lo de los seguros no era lo único. Y si yo quería vivir, tenía que saber la verdad. Pasaron los días y la casa se fue volviendo más fría. No por el clima, sino por la forma en que me trataban. Ya nadie me decía buenos días. Nadie se sentaba a comer conmigo. Era como si no existiera. Me dejaban la comida en la mesa sin mirarme. Yo comía despacio, en silencio, escuchando cómo se reían en el patio, como si nada hubiera pasado. A veces escuchaba música, risas, y me dolía saber que yo ya no era parte de eso. Era mi familia, pero yo ya no era su padre ni su esposo. Era un estorbo. Una tarde, mientras mi esposa estaba afuera, entré al cuarto de mi hijo. Quería entender. Revisé entre los cajones y encontré unos sobres. Había papeles con sellos,
nombres raros y una carpeta con mi firma fotocopiada varias veces. Cuando los vi me temblaron las manos. Eran copias de los papeles del seguro, pero había más nombres, más números. No entendía mucho, pero sabía que eso no estaba bien. Los guardé rápido, sin que se notara que los había visto. Desde ese momento supe que ellos seguían moviendo cosas detrás de mí. Esa noche, mi hijo me habló con una voz seca. Me dijo que iban a vender la camioneta. Ya no sirve, dijo, pero esa camioneta la había comprado yo, con mi sudor, que aunque casi no podía caminar, me paré y le dije que no tenía derecho. Se me acercó despacio y me miró con una rabia que no conocía. No empieces, papá. No sabes lo que dices, me soltó. Quise responder, pero en ese momento mi esposa intervino. Déjalo, Luis, no vale la pena discutir, dijo, sin mirarme. Y los dos se fueron dejándome hablando solo. Esa noche me encerré. No podía dormir. Sentía que el aire pesaba. Tenía miedo, pero también coraje. No entendía cómo habían cambiado tanto. Me dolía pensar que la mujer con la que compartí mi vida y el hijo por el que di todo, ahora me miraban como enemigo. Me preguntaba en qué momento los perdí. Si fue cuando crucé la frontera o cuando empecé a mandar dinero sin darme cuenta de que los estaba enseñando a depender de mí. Tal vez el error fue pensar que el amor se compra con sacrificio. Un día escuché que hablaban por teléfono con alguien de Estados Unidos. Decían cosas del trabajo, de los papeles falsos, de la empresa donde yo había estado. Mi hijo repetía, si él habla, nos jodemos todos. Entonces lo entendí todo. No solo me querían por el seguro, había algo más. En la empresa donde trabajaba, varios teníamos papeles chuecos. Si eso salía a la luz, podían meter a todos en problemas. Y mi hijo sabía que si yo hablaba, se iba a caer ese negocio. Ellos querían callarme para siempre. A partir de ahí, cada palabra que decían me sonaba como amenaza. Cada mirada era una advertencia. Vivía con miedo. No podía salir porque dependía de ellos, y eso me desesperaba. Un día mi nuera se me acercó con una sonrisa fingida y me dijo, «Tómese esto, le va a ayudar a dormir». Me dio una pastilla. La tomé, pero la escupí en cuanto se fue. No confiaba en nadie. Esa noche fingí estar dormido y escuché cómo entraron al cuarto a revisar si respiraba. Sentí la sombra de alguien parada al lado de mi cama. No abrí los ojos, pero supe que era mi hijo. Se quedó un rato, luego se fue. No sé qué pensaba, pero algo me decía que no iba a parar. Pasaron los días y empecé a sentirme más débil. Casi no comía, todo me sabía amargo. A veces me dolía el estómago y me di cuenta de que algo me estaba andando. Dejé de tomar cualquier cosa que no preparara yo mismo. El miedo me tenía despierto todo el tiempo. Vivía esperando el momento en que volvieran a intentarlo. Y lo peor era que nadie sospechaba nada. La gente nos saludaba en la calle, decían qué bonita familia. Y yo por dentro solo pensaba en cómo escapar. Un domingo, mientras todos dormían, me levanté con esfuerzo y salí al patio. Me senté frente al árbol que planté cuando nació mi hijo. Era grande ya, con ramas fuertes. Lo miré y me dieron ganas de llorar. Pensé que ese árbol había crecido derecho, y mi hijo no, que el árbol me daba sombra, y mi familia solo me daba oscuridad. No sabía qué iba a pasar, pero algo dentro de mí cambió. Ya no iba a quedarme callado. Aunque me doliera, aunque me costara la vida, iba a encontrar una forma de hacerles frente. No sabía cómo, pero algo me decía que todavía no estaba todo perdido. Esa noche todo se volvió más raro que nunca. Desde temprano mi esposa estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro como si esperara algo. La nuera hablaba por teléfono en voz baja y mi hijo no se me despegaba. Me preguntaban si ya había tomado mis medicinas, si había dormido bien. Yo solo asentía, fingiendo que no me daba cuenta. Pero adentro de mí ya sabía que algo estaba por pasar. Se sentía en el aire, como cuando antes de llover el viento huele distinto. Cenamos los cuatro, aunque nadie habló. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Yo apenas probé la comida. Había aprendido a desconfiar hasta del agua. Cuando terminé me fui a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta, me senté en la cama y esperé. No sabía qué esperaba, pero algo en el pecho me decía que esa noche no iba a ser como las demás. Pasó una hora. Escuché pasos en el pasillo, luego el chirrido de la puerta que se abría despacio. Fingí dormir. Sentí como alguien se acercó.
Era mi hijo. Lo reconocí por su respiración. Se quedó parado al lado de la cama. No dijo nada. Luego oí la voz de mi nuera desde la puerta. ¿Estás seguro? Él respondió, sí, es ahora o nunca. Me dieron ganas de gritar, de levantarme, pero el miedo me paralizó. Los pasos se acercaron más. Abrí los ojos despacio y vi el reflejo metálico de la barra en su mano. Quise hablar, pero no pude. Sentí el golpe seco en la pierna. El dolor me recorrió hasta el alma. Intenté moverme, pero otro golpe me cayó en el muslo. Me doblé del dolor, grité, y el grito sonó tan fuerte que asustó hasta a los perros de la calle. Mi esposa apareció en la puerta. Pensé que iba a detenerlo, pero solo miró. No hizo nada. Me miró con frialdad, sin una lágrima, sin una palabra. Mi hijo le gritó, «Haz algo». Y ella contestó, «Hazlo bien, que no quede vivo». Esas palabras me helaron la sangre. En ese momento entendí que para ellos yo ya no existía. No era su padre ni su esposo. Era un obstáculo, un pedazo de carne que estorbaba. No sé cómo saqué fuerzas, pero logré moverme y me arrastré hasta el suelo. Intenté agarrar algo para defenderme, pero no había nada. Él se acercó y levantó la barra otra vez. Cerré los ojos esperando el golpe, pero justo en ese momento se escuchó un golpe fuerte en la puerta de afuera. Alguien la estaba tocando con insistencia. Los tres se miraron. La nuera susurró, «Debe ser el vecino». Mi hijo tiró la barra al suelo y me dio una patada antes de salir. Sentí que me faltaba el aire. La puerta se cerró y escuché cómo fingían normalidad. Yo solo veía las sombras moverse detrás de la pared. Aproveché ese momento. Con las manos ensangrentadas, me arrastré hacia el closet. Dentro había una manta vieja. Me cubrí con ella para que no me vieran si entraban. Me dolía todo, pero tenía claro que si seguía en esa casa no iba a salir vivo. Escuché cómo despedían al vecino, cómo decían «ya se durmió, todo bien». Cuando el silencio volvió, supe que tenía que irme esa misma noche. Esperé horas hasta que todo quedó quieto. Me arrastré como pude hacia la puerta trasera. Cada movimiento era un tormento. El suelo raspaba mis rodillas. La sangre me corría por los brazos. Afuera hacía frío. La luna alumbraba apenas el camino. Me arrastré hasta el portón, pero estaba cerrado con candado. Busqué algo con que golpearlo, pero no había nada. Me quedé tirado un rato sin fuerzas. Sentía que la vida se me iba. De pronto escuché un ruido. Era el perro del vecino. Empezó a ladrar fuerte. Luego una voz gritó, «¿Raúl? ¿Todo bien?». Intenté responder, pero apenas me salió un gemido. El hombre se acercó. Me alumbró con su linterna y me vio tirado. «¡Dios mío!», gritó. Rompió el candado y me cargó. Yo apenas podía hablar. Solo alcancé a decir, «mi hijo». Fue mi hijo. Luego todo se nubló. Desperté otra vez en el hospital, esta vez con las 2 piernas rotas y el alma hecha pedazos. La policía me hizo las mismas preguntas, pero yo no dije nada. Solo dije que fue un accidente. No quería meterme en más líos. Tenía miedo de que descubrieran que mis papeles eran falsos, que todo se viniera abajo. Ellos tomaron nota y se fueron. Mientras me quedé solo, miré el techo y entendí que lo que había pasado esa noche no era el final. Era el principio de algo mucho más grande. Algo que no solo me había dejado sin piernas, sino sin familia, sin fe y sin rumbo. Pero dentro de mí, en el fondo, había una pequeña chispa que seguía viva. No sabía cómo ni por qué, pero algo me decía que algún día esa noche tendría una respuesta. Los primeros días después del ataque fueron los más largos de mi vida. Estaba lleno de tubos, sin poder moverme. Las piernas no respondían, y cada vez que intentaba hacerlo sentía que se me partía el alma. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hijo con esa mirada fría. A veces despertaba gritando su nombre, creyendo que estaba ahí, pero solo era la enfermera, asustada, tratando de calmarme. Me dolía todo, pero más me dolía el silencio. Nadie fue a verme. Ni mi esposa, ni mi hijo, ni la nuera. Nadie. Solo el vecino que me había encontrado, un hombre bueno que apenas me conocía. Me llevó ropa, me compró fruta y me dijo, «Raúl, lo que te hicieron no tiene perdón, tienes que hablar». Pero yo seguía callado. Tenía miedo. Si hablaba, todo lo de mis papeles falsos podía salir. Y si eso pasaba, me deportaban. Ya no tenía casa, ni familia, ni cuerpo para trabajar. Si me mandaban de regreso, me moría allá, sin nada.
Un día llegó un policía y me dijo que habían ido a buscar a mi familia para preguntar qué había pasado. Les contaron que me caí por accidente en el patio, que estaba borracho, que me golpeé solo. El policía me lo dijo con una cara rara, como esperando que yo lo desmintiera. Pero no pude. Solo bajé la mirada. Si cambia de opinión, avíseme, me dijo antes de irse. Esa frase se me quedó en la cabeza. Pasaron las semanas y el doctor me dijo que tal vez no volvería a caminar bien, que mis huesos estaban muy dañados. Yo asentí sin decir nada, pero por dentro algo se movió. No era tristeza, era rabia. No por lo que me hicieron, sino por la forma en que me quitaron la voz. Me sentía vivo todavía, y eso era suficiente. Una tarde, mientras trataba de comer, entró una enfermera nueva. Era una mujer de unos 40 años, de voz suave. Me dijo que había trabajado en oficinas de seguros antes de ser enfermera. Le conté un poco de lo que me había pasado, sin dar nombres. Le hablé de los papeles, de las firmas, de los seguros, y ella se quedó callada un momento. Luego me dijo: si usaron tu firma para algo ilegal, hay forma de demostrarlo. Pero tienes que querer hacerlo. Esas palabras me hicieron pensar. Por primera vez alguien me hablaba no como víctima, sino como alguien que todavía podía hacer algo. Esa noche no dormí. Pensé en todo. En los papeles, en el dinero, en los años trabajados, en la traición. Recordé que cuando firmé esos documentos, mi hijo estaba nervioso. Decía que era para protegerme. Y pensé que tal vez esa enfermera tenía razón. Tal vez podía demostrar que me usaron. Pero para eso necesitaba pruebas. Algo que los comprometiera. Pasaron los días y empecé a notar cosas. Una señora que limpiaba el hospital me reconoció. Dijo que había visto a mi hijo ir al hospital antes, hablando con el director, preguntando por mí. Decía que querían desconectarte porque ya estabas mal, me contó. Esa frase me quemó por dentro. Ellos sí habían pensado terminar lo que empezaron, pero algo se los impidió. Tal vez el vecino, tal vez el miedo, no lo sé. Entonces decidí que no iba a seguir siendo su víctima. Le pedí a la enfermera que me ayudara a hacer unas llamadas. Ella, sin hacer preguntas, lo hizo. Llamé a un viejo amigo de la construcción, un paisano que aún trabajaba allá. Le conté lo justo, que mi familia me había hecho daño y que necesitaba saber si la empresa aún tenía guardados mis papeles. Dijo que sí, que muchos de nosotros teníamos copias en los archivos. Me prometió buscarlos. Esa llamada fue mi primer paso. Era mi as bajo la manga, aunque en ese momento no lo entendía así. Yo solo quería la verdad, pero con cada día que pasaba, la rabia se mezclaba con la calma. Ya no lloraba tanto. Empecé a escribir lo que recordaba. Fechas, nombres, lugares, todo. Sabía que esos detalles podían salvarme después. Una mañana, el doctor me dijo que en unos días me darían el alta, que me fuera con cuidado. Me dio una silla de ruedas vieja. Mientras firmaba los papeles, la enfermera me susurró: Raúl, no se rinda. Esa gente no merece su silencio. Yo solo le di las gracias. No le dije que ya tenía un plan en la cabeza, un plan que estaba naciendo de mi propio dolor. Al salir del hospital, el sol me dio de frente. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no todo estaba perdido. Tal vez no podía caminar bien, pero aún podía pensar, hablar y defenderme. Y eso, para alguien como yo, ya era mucho. Cuando salí del hospital, el aire me supo distinto. No sé si era libertad o miedo, pero sentía algo nuevo. Me dolía cada parte del cuerpo, pero había algo más fuerte dentro de mí que el dolor. Me llevaron a un cuarto pequeño que renté con lo poco que me quedaba. Las noches eran frías y el silencio me hacía pensar. No podía dejar de recordar, no solo la noche del golpe, sino todo lo que había pasado antes. Cada palabra, cada gesto, cada momento que me negué a ver. A veces cerraba los ojos y veía a mi hijo cuando era niño. Lo recordaba corriendo hacia mí cuando llegaba del trabajo. Me abrazaba tan fuerte que me hacía olvidar el cansancio. Me decía: algún día voy a ser como tú, papá. Esa frase me perseguía, porque en cierto modo lo fue. Aprendió de mí a trabajar, a luchar, pero no aprendió lo más importante, el corazón. No sé en qué momento cambió. Tal vez fue cuando el dinero empezó a llegar fácil, cuando se dio cuenta de que no necesitaba ensuciarse las manos para tener lo que quería. También recordaba a mi esposa, Marta,
Ella siempre fue una mujer fuerte, decidida. Cuando nos casamos no teníamos nada. Dormíamos en el piso, comíamos frijoles y tortillas, pero éramos felices. Cuando me fui al norte, lloró 3 días seguidos. Me prometió que me esperaría, que todo lo que yo mandara lo guardaría para nuestro futuro. Yo le creí, le mandé todo confiando ciegamente. Nunca me detuve a pensar en lo que el dinero puede hacer cuando se mete en un corazón débil. Cada recuerdo me dolía como una espina. Recordaba cuando les compré la primera televisión, cuando mandé dinero para que pintaran la casa. Ellos me mandaban fotos, sonrisas, agradecimientos. Todo era mentira. Me mostraban una vida que ya no era mía. Me usaban y yo no lo veía. Tal vez no quería verlo, porque a veces uno prefiere creer en la ilusión que enfrentarse a la verdad. En las noches me venían imágenes de la empresa donde trabajé. Éramos varios sin papeles, todos con miedo de ser descubiertos. El patrón nos decía que no nos preocupáramos, que él tenía forma de arreglarlo. Con el tiempo me enteré de que todo era trampa. Nos hacían firmar documentos falsos y con eso cobraban seguros y ayudas. Yo no entendía mucho, solo firmaba. Pero ahora veía que mi hijo y su esposa habían usado eso en mi contra. Tal vez encontraron la forma de cobrar un dinero por mi muerte, algo que venía de esos mismos papeles falsos. Todo encajaba. Empecé a escribirlo todo en una libreta, no porque creyera que alguien iba a leerlo, sino porque necesitaba ordenar mi cabeza. Escribí cómo me habían tratado, cómo me golpearon, las fechas, los nombres de las personas que sabían lo de los papeles. Escribí todo lo que recordaba del trabajo. Los jefes, los encargados, las firmas, era mi forma de no olvidar. Cada palabra que escribía era una pequeña victoria. Me dolía la mano, pero el alma se me iba acomodando. Una tarde, mientras escribía, se me vino a la mente un recuerdo que me hizo llorar. Era de cuando mi hijo tenía 12 años. Se cayó de la bicicleta y se raspó las rodillas. Yo lo cargué, lo llevé al doctor y él lloraba del dolor. Esa imagen se mezcló con la noche en que me rompió las piernas. No pude evitar preguntarme en qué momento se perdió ese niño que me miraba con amor. Tal vez la vida lo torció, o tal vez lo hice yo sin darme cuenta. Esos recuerdos me dolían, pero también me daban fuerza, porque cada vez que pensaba en todo lo que me habían quitado, me recordaba que todavía respiraba. Y mientras respirara podía hacer algo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no iba a morir en silencio. Tal vez ya no podía trabajar, pero todavía podía luchar a mi manera. Empecé a levantarme un poco cada día. Me ayudaba con un palo de escoba como bastón. Caminaba despacio, con dolor, pero caminaba. Y mientras lo hacía, repetía en mi cabeza una sola idea: no me van a borrar. Esa frase se volvió mi oración. No era coraje, era resistencia. Era lo único que me quedaba. Cada paso era un recuerdo, y cada recuerdo me empujaba más a no rendirme. Porque la vida me había quitado las piernas, pero me había dejado la memoria. Y con eso bastaba para volver a empezar. Los meses que siguieron fueron los más duros. Cuando salí del hospital ya no tenía casa, ni familia, ni a dónde ir. Me habían quitado todo. Un amigo del trabajo, de esos que conocí en la construcción, me ayudó a conseguir un cuarto en un albergue. Era un lugar viejo, con olor a humedad y colchones delgados, pero al menos tenía techo. Ahí dormían muchos como yo, hombres solos que habían trabajado toda la vida y terminado olvidados. La primera noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de los otros. Pensaba en lo rápido que todo se había ido. En menos de un año pasé de tener una familia, una casa y sueños, a tener solo un bastón y un cuerpo remendado. A veces me preguntaba si valía la pena seguir. Había momentos en que quería cerrar los ojos y no despertar, pero algo dentro de mí no me dejaba. Era como si una voz me dijera que todavía no había terminado mi camino. En el albergue conocí a un señor llamado Samuel. Tenía más de 70 años y también había sido trabajador indocumentado. Lo habían deportado 2 veces y había regresado igual. Él me veía callado y un día me dijo: no te rindas, Raúl. Uno puede perder todo menos la dignidad. Esas palabras me quedaron grabadas. Cada noche me contaba historias de su vida, de cómo sobrevivió en la calle, de cómo aprendió a levantarse después de cada caída. Escucharlo me daba calma. Me hacía pensar que tal vez
todavía podía hacer algo con lo poco que me quedaba. Empecé a ayudar en el albergue. Aunque apenas podía caminar, barría despacio, lavaba platos, acomodaba camas. No lo hacía por dinero, sino para sentirme útil. Cada día me dolía menos el cuerpo, aunque el alma seguía sangrando. Me gustaba escuchar las historias de los otros. Algunos habían sido engañados, otros habían perdido a su familia como yo. Éramos muchos con el mismo dolor. Eso me hizo sentir menos solo. Una noche, mientras tomábamos café aguado en vasos de cartón, Samuel me dijo algo que me hizo pensar. A veces el castigo llega solo, no hay que buscarlo. Pero si la verdad está de tu lado, no la escondas. Porque si te callas, ellos ganan. Me quedé en silencio un rato. Esas palabras me dolieron, porque sabía que tenía razón. Yo me había callado por miedo. Miedo a perder mi estatus, a que me deportaran, a que nadie me creyera. Pero ¿qué más podía perder ahora? Pasaron los días, y una trabajadora social del albergue se interesó por mi caso. Le conté parte de lo que me había pasado, sin entrar en detalles. Le dije que mi familia me había hecho daño y que había papeles falsos de por medio. Ella me escuchó con atención y me dijo que podía ayudarme a conseguir asesoría, que había grupos que defendían a trabajadores indocumentados, incluso si habían sido víctimas. Al principio dudé. Pensaba que esas cosas eran solo promesas, pero accedí. Ella tomó mis datos y me prometió que volvería. Mientras tanto, yo seguía recordando. Cada noche, los rostros de mi hijo y de mi esposa volvían. A veces soñaba que me pedían perdón, otras veces que volvían a atacarme. Me despertaba sudando. Tenía miedo, pero también una rabia tranquila. No de esas que ciegan, sino de las que empujan. Sentía que si me quedaba callado, todo lo que viví no habría servido para nada. Un día la trabajadora social volvió. Traía una carpeta y me presentó a un hombre joven, un abogado. Hablaba español con acento, pero se esforzaba por entenderme. Me explicó que podía denunciar sin miedo, que el gobierno protegía a quienes habían sufrido abusos, incluso si no tenían papeles. No le creí del todo, pero lo escuché. Me dijo que lo importante era demostrar que había fraude y violencia, que si podía probarlo no solo me protegerían, sino que podía reclamar justicia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando mis piernas vendadas y pensé que tal vez todo lo que había vivido tenía que servir para algo. Que no podía dejar que ellos se salieran con la suya, porque si no hablaba, iban a seguir dañando a otros. Decidí que iba a cooperar, que iba a contar todo, aunque me temblara la voz. Ya no tenía nada que perder, y eso me hacía libre. Al amanecer, mientras salía el sol por la ventana del albergue, sentí una paz rara. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Tal vez era el comienzo de algo distinto. No sabía cómo terminaría, pero sabía que había encontrado un motivo para seguir respirando. El abogado que conocí, gracias a la trabajadora social, se llamaba Thomas. Era joven, de esos que todavía creen que el mundo puede arreglarse si uno hace lo correcto. Me dio confianza desde el primer día. Me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas, me pidió nombres y fechas. Me dijo que no me preocupara por los papeles falsos, que él conocía casos parecidos y que lo importante era demostrar que yo había sido víctima. Al principio dudé, pero algo en su mirada me decía que hablaba en serio. Cada semana venía a verme al albergue. Traía documentos, me hacía firmar algunas cosas, me enseñaba fotos y registros de la empresa donde trabajé. Me contó que no era el único con papeles chuecos, que había toda una red de falsificación y seguros ilegales. Escucharlo me revolvía el estómago. Pensar que yo, sin saberlo, había sido parte de eso me daba rabia, pero también me daba una idea. Si esa empresa estaba sucia, mi hijo y su esposa tal vez también se habían metido demasiado, y eso podía ser mi forma de defenderme. Poco a poco empecé a entender cómo funcionaba todo. Thomas me explicaba con paciencia. Me decía que muchas veces los mismos dueños usaban a gente como yo para hacer dinero con seguros falsos. Si alguien moría en el trabajo, cobraban sumas grandes. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío. Tal vez eso mismo habían querido hacer conmigo, matarme y cobrar el dinero. Era la única explicación que tenía sentido. Con el tiempo me fui sintiendo más fuerte. Caminaba un poco mejor, aunque con bastón. Los demás en el albergue me miraban distinto, como si vieran que mi vida empezaba a moverse otra vez.
Empecé a ayudar al abogado con lo que podía. Le di los nombres de los jefes, de los encargados, de algunos compañeros. Le dije dónde trabajábamos, los horarios, todo lo que recordaba. Él tomaba nota de todo. «Esto nos va a servir, Raúl», me decía con esa voz tranquila que da seguridad. Mientras tanto, mi mente no dejaba de pensar en mi familia. No sabía nada de ellos. No me habían buscado ni una sola vez. Ni un mensaje, ni una llamada. Me dolía, pero ya no como antes. Ahora era un dolor seco, de esos que ya se acostumbran. A veces imaginaba que mi hijo seguía trabajando en lo suyo, sin remordimiento, viviendo tranquilo. Y eso me hacía más fuerte, porque sabía que algún día la verdad iba a tocarle la puerta. Un día Tomás me llevó a un centro comunitario donde había otros migrantes con casos parecidos. Escuchar sus historias me hizo sentir acompañado. Había mujeres que habían perdido hijos en trabajos ilegales, hombres que habían sido explotados, ancianos enfermos sin papeles, todos con la misma mirada cansada, pero firme. Una señora se me acercó y me dijo: «Cuando uno sobrevive ya ganó la mitad de la pelea». Esa frase me quedó grabada. En ese lugar aprendí cosas que nunca había pensado. Cómo llenar formularios, cómo leer documentos legales, cómo pedir ayuda sin miedo. Me sentía torpe al principio, pero Tomás me animaba. «No importa cuánto tardes, Raúl, lo importante es que entiendas», me decía. Cada vez que aprendía algo nuevo, sentía que recuperaba una parte de mí. Pasaron unas semanas y un día Tomás me dio una noticia. Había encontrado pruebas de que los seguros donde aparecía mi nombre estaban activos, como si yo hubiera muerto. Habían intentado cobrar después del accidente. Me quedé sin palabras. Era la confirmación de lo que siempre sospeché. Mi hijo había intentado matarme para cobrar ese dinero. No era una suposición, era real. Tomás me dijo que eso habría un caso grande, no solo contra ellos, sino contra la empresa. Me quedé en silencio largo rato. Por dentro sentí una mezcla rara: dolor, rabia y alivio. Esa noche volví al albergue y me senté frente a la ventana. Afuera llovía. Miré las gotas caer y pensé en todo lo que había pasado. Ya no sentía el mismo miedo. Era como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para hablar, para limpiar mi nombre y para que pagaran por lo que hicieron. No me sentía vengativo. No quería hacerles daño. Solo quería que el mundo supiera la verdad. Que un hombre como yo, con las piernas rotas y el alma cansada, todavía podía levantar la voz. Y mientras la lluvia golpeaba el vidrio, juré que esta vez no me iban a callar, que lo que me hicieron no iba a quedar enterrado, porque aunque mis piernas no volvieran a ser las mismas, mi palabra seguía viva. Y eso, yo sabía, tenía más fuerza que cualquier golpe. Después de lo que me dijo Tomás, algo cambió en mí. Ya no era solo sobrevivir, ahora quería que se hiciera justicia, no por venganza, sino por dignidad. Por todos los años que trabajé, por las veces que me callé, por cada gota de sudor que mandé a esa familia que al final me dio la espalda. Me dolía, pero al mismo tiempo sentía una calma extraña, como si todo el dolor se estuviera convirtiendo en fuerza. Tomás me pidió paciencia. Me dijo que había que reunir más pruebas antes de mover nada, que si lo hacíamos mal, todo podía voltearse en mi contra. Así que empezamos despacio. Cada día que venía al albergue, traía papeles nuevos. Me enseñaba documentos, copias de correos, registros de transferencias, todo con mi nombre. Algunos tenían fechas después de mi accidente. Eso significaba que habían usado mis datos como si estuviera muerto. No sabía si llorar o reír. Por dentro sentía una mezcla de rabia y alivio. Empezamos a buscar testigos. Había compañeros del trabajo que todavía seguían en el país, otros que ya se habían ido. Tomás logró contactar a uno, un hombre llamado Felipe, que había visto cuando firmamos los documentos falsos años atrás. Me mandó una carta escrita a mano, donde contaba lo que recordaba. Decía que la empresa sabía lo de los papeles y que incluso mi hijo fue a recoger unos trámites falsos en mi nombre. Esa carta era oro. Cuando Tomás me la leyó, me temblaban las manos. Mientras todo eso pasaba, yo seguía mi rutina en el albergue. Barría, limpiaba, ayudaba a los nuevos. A veces la gente me preguntaba por qué estaba tan callado, y yo solo decía: estoy esperando el momento. Nadie entendía, pero yo sí. Esperar se había vuelto mi arma. Cada día sin hablar era un día que me daba más fuerza
para cuando llegara el momento de hacerlo. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio del albergue, Thomas me dijo que tenía que prepararme, que si el caso salía a la luz, iban a buscarme, que tal vez mi hijo, mi esposa o esa mujer iban a querer contactarme o incluso amenazarme. Le dije que no me preocupaba. Ya no me pueden romper nada más, le respondí. Me miró serio y me dijo, sí pueden, Raúl. Pueden querer romperte el alma. No los dejes. Esa frase se me quedó grabada. Pasaron los días y las pruebas seguían apareciendo. Thomas me llevó un documento oficial donde se veía que se había intentado cobrar un seguro por muerte accidental a mi nombre. El cobro estaba firmado por mi hijo. Lo miré varias veces en silencio. Era su firma, sin duda. Me costó aceptarlo, no porque no lo supiera, sino porque verlo ahí en papel era como volver a sentir el golpe. Ese pedazo de papel era la prueba de que mi propio hijo me había vendido por dinero. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la cama, mirando el bastón recargado en la pared. Pensé en todo lo que había hecho por él, en los zapatos que le compré cuando era niño, en los consejos que le di cuando se casó. Pensé en todas las veces que me dijo, gracias, papá. Y ahora ese mismo hijo había firmado para matarme legalmente. No sé si lloré, solo recuerdo que el pecho me dolía. Pero debajo de ese dolor, algo más se encendió. Una calma firme, como si por fin hubiera aceptado lo que era necesario. Al otro día le dije a Thomas que siguiera adelante, que hiciera lo que tuviera que hacer. Me miró a los ojos y me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que ya no quería esconderme más, que no me importaba si salían los papeles falsos, ni si la empresa me culpaba, que prefería morir limpio que vivir callado. Thomas asintió, y esa misma tarde empezó a preparar la denuncia. Mientras él trabajaba en eso, yo comencé a escribir una carta, no para mi hijo ni para mi esposa, sino para mí. Una carta donde me prometí no volver a callar, donde escribí que la verdad era lo único que me quedaba, y que la iba a defender aunque me quedara solo. Cuando terminé de escribir, sentí una paz que no sentía desde hacía años. Desde ese día, cada mañana me levantaba con un propósito. Ya no era el hombre derrotado que salió del hospital. Era alguien que había perdido todo, pero que todavía tenía palabra. Y en este país, donde tantos como yo se quedan sin voz, tener palabra es tener vida. Unos días después de que Thomas presentara la denuncia, todo empezó a moverse rápido. La policía llamó a la empresa donde había trabajado. Empezaron a revisar los documentos, a buscar nombres, firmas, movimientos de dinero. Thomas me avisó que pronto iban a llamar a declarar a mi hijo y a mi esposa. Sentí un frío en el pecho. No era miedo, era una mezcla de tristeza y nervios. Por dentro sabía que tarde o temprano iba a llegar ese momento, pero no pensé que sería tan pronto. Esa misma semana, mientras regresaba del centro comunitario, me encontré con algo que no esperaba. Alguien me estaba siguiendo. Caminaba lento con el bastón y lo sentí detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba, mi hijo. No lo veía desde aquella noche. Se detuvo a unos metros, con la cabeza agachada. Por un segundo pensé que iba a correr hacia mí, abrazarme, decirme algo, pero no. Solo me miró y me dijo, ¿qué hiciste, papá? No supe qué contestar. Lo miré sin palabras. Estaba más delgado, con la barba crecida y los ojos rojos, como si no durmiera bien. Dio un paso más cerca. ¿Por qué fuiste con la policía? Me preguntó, pero no era una pregunta, era un reclamo. Yo le dije despacio, lo que hice fue decir la verdad. Él se enojó. ¿Nos vas a arruinar? ¿Eso quieres? ¿Ver a tu familia en la cárcel? Le respondí. Tú ya me arruinaste, hijo. Me quitaste todo. Solo te faltó enterrarme. Por un momento se quedó callado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero enseguida cambió el rostro, como si se tragara todo. No sabes lo que haces, dijo. No puedes imaginarte lo que viene. Me di cuenta de que no era solo miedo lo que tenía. Era culpa. Quería que me callara, pero ya era tarde. Yo no era el mismo hombre que temblaba en esa cama. No más. Lo miré firme y le dije, ya no tengo miedo de ti. Él bajó la cabeza y apretó los puños. Por un segundo pensé que iba a golpearme, pero no lo hizo. Solo dijo, te vas a arrepentir, papá. Luego se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Me quedé ahí parado con el corazón temblando.
pero no por miedo, sino por tristeza. A veces uno sueña toda la vida con criar un buen hijo y no se da cuenta que la ambición se lo roba. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo malo iba a pasar. Al otro día Thomas me llamó. Me dijo que habían recibido amenazas anónimas, mensajes diciendo que dejáramos el caso. Él estaba tranquilo, pero yo sabía que era mi familia. Era su forma de decirme que no iba a ser fácil. Le dije que no se preocupara, que no iba a echarme para atrás. A los pocos días, un hombre del consulado vino a hablar conmigo. Me explicó que el gobierno estaba tomando mi caso en serio, que había pruebas sólidas de fraude y que incluso se hablaba de cargos criminales. Cuando escuché la palabra criminales, sentí un escalofrío. Eran mi sangre, pero lo que hicieron no tenía perdón. El hombre me dijo que debía estar preparado, que pronto me llamarían a testificar. Asentí. No podía fallar ahora. Una tarde, mientras esperaba en el patio del albergue, vi a lo lejos una figura conocida. Era mi esposa. Venía sola, con una bolsa en la mano. Se acercó despacio. Me quedé helado. No sabía si quería abrazarla o esconderme. Cuando estuvo frente a mí, me dijo con voz quebrada: «Raúl, detén esto, por favor». Le contesté sin mirarla: «No puedo». «Nos vas a destruir», dijo. «Ustedes ya lo hicieron», le respondí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no quería que pasara así. Luis se desesperó, las cosas se salieron de control. No le creí. La miré a los ojos y le dije: «No se rompe a alguien por desesperación, se rompe por maldad o por ambición». No dijo nada más. Me dejó una bolsa con comida y se fue sin mirar atrás. Cuando se fue, abrí la bolsa. Había pan, una botella de agua y una carta doblada. La abrí. Era de mi nuera. Decía pocas palabras: «Usted no entiende, esto no fue solo por dinero. Hay gente detrás que no perdona. Cuídese». Me quedé mirando la carta largo rato. Sentí que el problema era más grande de lo que pensaba, que detrás de mi familia había manos más sucias. Pero no importaba. Ya estaba metido hasta el fondo y no iba a dar un paso atrás. Si había algo oscuro detrás, también iba a salir a la luz. Esa noche le conté todo a Thomas. Me escuchó en silencio y solo dijo: «Ahora es cuando más firme debe estar, Raúl». Y eso hice. Me preparé con el corazón apretado, sabiendo que lo peor estaba por venir, pero también que no iba a huir otra vez. Después de aquella visita de mi esposa, las cosas se pusieron más pesadas. Thomas me dijo que el caso había tomado fuerza, que ya había una orden para investigar las cuentas del seguro y las transferencias. También me contó que el nombre de mi hijo salía en varias de ellas. Cuando escuché eso, sentí el cuerpo helado. Era el principio del fin para ellos y lo sabían. A los pocos días empezaron las llamadas. Al principio eran silenciosas, solo respiraban del otro lado. Luego empezaron los insultos: «Viejo traidor, te vas a pudrir solo, te olvidaste de tu sangre». Me dolía escucharlo, pero no colgaba. Dejaba que dijeran todo, no por gusto, sino porque necesitaba oír sus voces. Quería reconocer si era mi hijo o alguien más. Una noche sí fue él. Lo supe por cómo me dijo papá. No lo dijo con cariño, sino con odio. «Nos van a arrastrar contigo». «¿Eso quieres?» «Que todos caigamos». Me quedé callado. Solo respondí: «No arrastro a nadie, solo digo la verdad». Y colgué. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama con el teléfono en la mano. Sabía que las cosas iban a empeorar. No tardaron mucho. Un día, al salir del centro comunitario, me encontré que alguien había roto la ventana del cuarto donde dormía. No se llevaron nada, solo dejaron un papel en el suelo: «Calla o mueres». Lo miré sin sorpresa. Ya lo esperaba. Fui con Thomas al día siguiente y se lo mostré. Él avisó a la policía y me consiguieron un lugar temporal en una casa protegida. No quería irme, pero acepté. Ya no era solo por mí, era por el caso. En ese lugar me sentía raro. Era una casa sencilla, con paredes blancas y silencio por todos lados. Me costaba dormir, pero al menos me sentía seguro. Thomas seguía viniendo cada 2 o 3 días. Me contaba cómo avanzaba todo. Me dijo que habían encontrado pruebas de que los papeles falsos venían de una red que incluía empresarios, abogados y hasta funcionarios. Y mi hijo estaba metido en medio. Me quedé sin palabras. Todo había sido más grande de lo que imaginé. Yo solo era una pieza más.
Pero ahora esa pieza rota era la que estaba haciendo ruido. Pasaron unas semanas y el juicio empezó a tomar forma. Iban a citarme para declarar. Tenía miedo, pero también orgullo. No cualquiera sobrevive a su propia familia. Thomas me preparó para el interrogatorio. Me dijo que iban a querer confundirme, hacerlo dudar, hacerlo quedar como loco o mentiroso. Pero yo tenía mis recuerdos claros, mis heridas, mis cicatrices, y eso nadie podía negarlo. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto vieja. Era yo con mi hijo cuando era niño en la playa. Detrás alguien escribió: «Aún puedes parar esto». Me quedé mirando esa foto mucho rato. Lloré, no de tristeza, sino de impotencia. Porque aunque parte de mí todavía quería creer que había algo de ese niño en él, la realidad me decía que ese hijo ya no existía. Lo habían matado la ambición y el dinero. Mientras el caso avanzaba, los medios empezaron a enterarse. En las noticias locales salieron reportajes sobre una red de seguros falsos y trabajadores indocumentados usados como carnada. No daban nombres, pero yo sabía que era mi historia. Escucharla en televisión me dio miedo, pero también alivio. Por fin el mundo estaba viendo lo que tantos años había estado escondido. Una noche, mientras cenaba en la casa de resguardo, Thomas llegó con cara seria. Me dijo que habían arrestado a varios de la empresa, incluyendo a un supervisor que firmó mis documentos. Me explicó que ellos habían confesado parte del fraude y que habían mencionado a mi hijo como uno de los que ayudaron a cobrar. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Me quedé en silencio largo rato. No era alegría ni alivio, era una mezcla amarga, porque aunque sabía que era justo, seguía siendo mi hijo. Esa noche recé. No lo hacía desde hacía años. No pedí venganza ni castigo. Solo pedí fuerza para seguir. Que no me temblara la voz cuando llegara el día de decir todo frente a un juez. Porque ese día ya estaba cerca y no quería que el miedo me ganara. Thomas me miró y me dijo: «Raúl, estás por entrar en la parte más difícil. Después de esto, nada será igual». Y yo le respondí: «Después de lo que ya pasé, nada ha sido igual hace mucho». Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad a lo lejos. Pensé en el campo donde crecí, en las veces que soñé con una vida mejor, y me prometí que cuando todo esto terminara, sin importar el resultado, iba a decir mi última verdad frente a todos. No por venganza, sino por paz. Porque después de tanto silencio, por fin era mi turno de hablar. El día que me llamaron para testificar, sentí que el corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. Thomas me pasó a buscar temprano. Me puse una camisa limpia que me regalaron en el albergue. No me importaba si estaba vieja. Quería verme digno. En el camino no hablamos mucho. Solo me dijo: «Recuerde, Raúl, usted no tiene que probar nada, solo contar lo que vivió». Asentí en silencio, mirando por la ventana. El sol estaba saliendo, y me pareció una señal. Cuando llegamos al juzgado había cámaras afuera. Gente, periodistas curiosos. No entendía por qué tanto alboroto. Thomas me explicó que el caso había crecido, que ya no era solo mi denuncia, sino una investigación grande por fraude y corrupción. Caminé despacio con mi bastón, sintiendo las miradas encima. No me gustaba, pero tampoco me escondí. Ya no tenía nada que temer. Dentro el ambiente era frío. Cuando me senté frente al juez, vi a lo lejos a mi hijo, mi esposa y mi nuera. Los tres en una fila, cabizbajos. Mi hijo no me miraba. Marta sí. Me buscó con la mirada como esperando piedad. No se la di, no porque odiara, sino porque ya no quedaba nada que dar. El fiscal empezó a hablar mostrando documentos, cheques, firmas. Cada palabra era una puñalada, pero también una forma de limpiar mi nombre. Mostraron los seguros, las transferencias a cuentas con mi nombre después del accidente. Y ahí estaba la prueba, una firma igual a la mía pero hecha por otro. La compararon con mi verdadera firma. El juez solo asintió. En la sala se hizo silencio. Cuando me tocó hablar mis manos temblaban, pero mi voz no. Conté todo, cómo llegué a Estados Unidos, cómo trabajé años sin papeles, cómo mandé dinero, cómo confié. Les conté cómo una noche mi propio hijo me rompió las piernas y cómo desperté sin familia. No lloré. No quise que me vieran como víctima, sino como testigo de lo que el dinero puede hacer con un alma vacía. El juez escuchaba atento. En un momento el abogado de mi hijo,
Trató de interrumpirme. Dijo que no había pruebas de que él me golpeara. Entonces el fiscal mostró las fotos del hospital, los registros, las huellas de sangre que coincidían con las suyas. Mi hijo bajó la cabeza. La gente murmuró. En ese instante sentí algo raro. No alegría, no venganza, sino un vacío. Porque por más justicia que hubiera, nada iba a devolverme lo que me quitaron. Cuando salí del juzgado, las cámaras se me echaron encima. Me preguntaban cómo me sentía, qué esperaba del juicio. Yo solo dije, que se haga justicia. Nada más. Esa frase salió sola, sin pensarla. No quería convertirme en noticia, solo quería recuperar mi dignidad. Los días siguientes fueron una tormenta. Los medios publicaron todo. Los fraudes, las estafas, los seguros falsos, los nombres. Mi hijo y mi esposa aparecieron en las noticias. La gente empezó a hablar. En el pueblo donde vivíamos, los vecinos se enteraron de todo. Recibí llamadas de conocidos de antes, gente que no sabía nada. Algunos me decían ánimo, otros se disculpaban por no haberme creído. Yo solo agradecía y colgaba. Mientras tanto, Thomas me contó que más personas estaban denunciando. El caso había destapado una red completa. Había patrones, abogados, hasta un agente de seguros detenido. Por primera vez sentí que todo el dolor que pasé no había sido en vano. Que mi historia, la de un hombre común, había servido para algo. Una noche encendí la televisión y vi a mi hijo esposado entrando a un auto policial. Su rostro estaba pálido, los ojos perdidos. Me quedé mirándolo sin parpadear. No sentí odio, solo una tristeza tan grande que me dejó sin aire. Apagué la tele y me quedé en silencio, mirando la nada. Pensé en el niño que cargaba en mis hombros, en el joven que me prometió no fallarme, y entendí que ese niño murió mucho antes de que me rompiera las piernas. Los días siguientes fueron de puro movimiento. Llegaban papeles, citaciones, entrevistas. La gente en el albergue me miraba distinto, como si fuera alguien importante. Pero yo seguía siendo el mismo. Dormía poco, comía poco, pero respiraba con alivio. Ya no tenía miedo. En la televisión los noticieros decían que las autoridades habían recuperado más de $500,000 en seguros falsos. Parte de ese dinero sería usado para compensar a las víctimas. Cuando Thomas me dio la noticia, lo miré sin creerle. Una parte es para usted, Raúl, por daños. No supe qué decir. Solo me quedé callado. Después de tanto dolor, la vida me estaba devolviendo algo. No era felicidad, pero sí justicia. Miré al cielo y murmuré, gracias. No por el dinero, sino por haber llegado vivo a ese día. Porque muchos como yo no lo logran. Y supe que todavía quedaba un camino por andar, pero ahora lo haría sin miedo, aunque fuera solo y apoyado en mi bastón. El día de la sentencia llegó más rápido de lo que esperaba. Thomas me avisó temprano y me ayudó a vestirme. Yo temblaba un poco, no de miedo, sino de nervios. Sabía que ese día todo iba a terminar. Habían pasado meses desde que me rompieron las piernas, desde que desperté sin familia, y ahora iba a estar frente a ellos otra vez. Cuando entré al tribunal, el silencio pesaba. Había prensa, policías, abogados. Vi a mi hijo, a mi esposa y a la nuera sentados frente al juez, los tres con el rostro cansado, ojerosos, vencidos. Mi hijo ya no tenía la mirada desafiante. Parecía vacío, no sé si de culpa o de miedo. Mi esposa se veía mayor, el cabello blanco, las manos temblando. Yo me senté al fondo con mi bastón, mirando sin decir nada. El juez habló por largo rato. Dijo que las pruebas eran claras, que los tres habían participado en el intento de fraude, que se comprobó el ataque y la falsificación de documentos. Dijo que no había duda de que todo fue planeado. Cada palabra era como una piedra cayendo en un pozo. Yo solo respiraba hondo, conteniendo el temblor. Cuando el juez pronunció la sentencia, la sala quedó muda. 20 años de prisión para cada uno, sin posibilidad de salir antes. La nuera lloró en silencio. Mi esposa bajó la cabeza. Mi hijo no reaccionó. Solo me miró. Esa fue la primera vez que me miró de verdad desde aquella noche. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de algo que no supe si era odio o arrepentimiento. Tal vez las dos cosas. Yo no lloré, no sentí alegría ni alivio, solo una paz triste, como si mi alma, después de tanto tiempo, por fin hubiera soltado el peso. Thomas me puso una mano en el hombro. Ya está hecho, Raúl, me dijo. Asentí sin responder. Sabía que tenía razón, pero dentro de mí no había victoria,
Solo un silencio grande. Cuando los guardias se los llevaron, mi esposa volteó a verme. Su mirada fue un grito mudo. No sé si pedía perdón o si me maldecía. No me acerqué. Ya no quedaba nada que decir. Lo único que sentí fue un cansancio profundo. Un cansancio de alma. Salí del tribunal despacio bajo el sol. Los periodistas me esperaban afuera. Me preguntaban cómo me sentía, qué pensaba de la sentencia. Les dije lo único que podía decir. La justicia tarda, pero llega. Luego seguí caminando. Cada paso dolía, pero era un dolor distinto. Era el dolor de seguir vivo. En los días que siguieron, la noticia se regó por todos lados. En el pueblo, la gente hablaba de mí. Algunos me buscaban para decirme que era valiente, que había hecho lo correcto. Pero yo no me sentía héroe. No había ganado nada. Mi familia estaba destruida, y lo que había construido en 10 años se había ido. Solo quedaban las cicatrices y el nombre limpio. Thomas me contó que el gobierno había decidido compensarme con una cantidad grande de dinero por los daños, por haber sido víctima y por ayudar al caso. $500,000. No supe qué decir. Me quedé callado largo rato. No era dinero lo que buscaba, pero con eso podría empezar de nuevo, aunque fuera en silencio. Le agradecí, y esa misma tarde salimos a caminar. Por primera vez en mucho tiempo sentí el aire libre sin miedo. Caminamos junto al río, y me di cuenta de que las piernas ya no dolían tanto. Tal vez el cuerpo se acostumbra al dolor, o tal vez el alma lo cubre. Thomas me preguntó si pensaba regresar a México. Le dije que no, que ya no tenía a dónde volver, que ese país estaba lleno de recuerdos, y que de alguna forma, este también era mi lugar, aunque me hubiera costado tanto. Las semanas pasaron. Me mudé a un departamento pequeño que renté con ayuda de la indemnización. Cada mañana me levantaba, abría la ventana y miraba el cielo. A veces, en silencio, hablaba con Dios. Le decía que no entendía por qué me había dejado pasar por tanto, pero que gracias por no dejarme morir aquella noche. Una tarde recibí una carta del penal. Era de mi hijo. No tuve valor de abrirla ese día. La dejé sobre la mesa varios días hasta que por fin la leí. Decía: papá, no hay perdón suficiente. No busques entender. Fui débil. Solo quiero que sepas que el dinero no me dio nada. Solo vacío. Ojalá encuentre la paz que yo perdí. No supe si llorar o rezar. Solo guardé la carta en el cajón y la dejé ahí. Esa noche dormí tranquilo. No por lo que él dijo, sino porque entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega callada, después de tanto dolor. Y aunque quedé solo, me sentí en paz, porque por fin, después de años de cargar con culpas y traiciones, había recuperado algo más valioso que todo lo que perdí: mi dignidad. Han pasado varios meses desde la sentencia. A veces me cuesta creer todo lo que viví. Me despierto temprano, tomo mi café sin azúcar y miro por la ventana. El silencio de la mañana se volvió mi mejor compañía. No tengo prisa, no tengo miedo, no tengo a nadie esperando. Solo estoy yo, el ruido de los pájaros y ese aire que huele a calma. Al principio me costó acostumbrarme a estar solo. En las noches el silencio era tan grande que se sentía como un hueco. Pero con el tiempo entendí que ese hueco no era vacío, era libertad. No tengo que fingir ni explicar ni temer. Puedo ser quien soy sin esconderme. Y eso, después de todo lo vivido, es lo más parecido a la paz que he sentido en mi vida. Con el dinero que me dieron arreglé mis piernas lo mejor que pude. Camino lento, pero sin bastón la mayoría del tiempo. No me gusta gastar mucho. Aprendí que lo material no sirve cuando el alma está rota. Ayudo en una iglesia cercana. Limpio los pasillos, cuido las plantas y cuando puedo hablo con otros migrantes que vienen buscando trabajo. Les cuento mi historia no para dar lástima, sino para que no cometan el error de confiar en cualquiera, ni de olvidar quiénes son. A veces cuando camino por el parque, la gente me reconoce por las noticias. Algunos me saludan, otros me preguntan si no me da tristeza haber quedado solo. Yo les digo que la soledad no duele, cuando uno aprende a vivir con ella. Qué peor es estar rodeado de gente que te miente. Ellos se quedan callados pensando, y yo sigo mi camino. He recibido 2 cartas más de mi hijo desde la cárcel. En una me pidió perdón, en la otra me contó que va a misa todos los domingos, que está tratando de cambiar. No le respondí, no porque lo odie, sino porque no tengo palabras. A veces el perdón no se escribe, solo se deja al tiempo.
Y aunque no sé si algún día podré abrazarlo sin que me duela, en mi corazón ya no hay rabia, solo un cansancio tranquilo. Mi esposa Marta también escribió. Me dijo que enfermó, que se arrepiente, que sueña conmigo todas las noches. Me pidió que la visitara. Pensé mucho si hacerlo o no. Al final no fui. No por desprecio, sino porque hay heridas que sanan mejor con distancia. Le deseo paz, aunque no esté a mi lado. Cada mañana agradezco estar vivo. A veces miro mis cicatrices y recuerdo todo, el dolor, la traición, el miedo, pero ya no me duele igual. Son marcas que me recuerdan lo que sobreviví. Me rompieron las piernas, sí, pero no el espíritu. Y eso es lo que me mantiene en pie. Hace poco Thomas vino a visitarme. Me dijo que había recibido una propuesta para que contara mi historia en una entrevista, que podría ayudar a otros a perder el miedo de hablar. Le sonreí y le dije que sí, pero que quería hacerlo a mi manera, con mis palabras, sin adornos, sin mentiras, solo la verdad. Me prometió que así sería. Esa noche, cuando volví a casa, me senté frente a la ventana y miré el cielo estrellado. Pensé en todo lo que perdí y en lo poco que me quedó, y me di cuenta de que eso poco era suficiente. La paz no está en tener, está en no deberle nada a nadie, ni siquiera a uno mismo. A veces sueño con mi hijo de niño, corriendo hacia mí en la playa, con los pies llenos de arena y la risa limpia. Me despierto con lágrimas, pero son diferentes. No de tristeza, sino de algo parecido al perdón. Tal vez en otro tiempo o en otra vida podamos empezar de nuevo sin mentiras ni dolor. Hoy vivo en calma. Camino despacio, pero con paso firme. Aprendí que uno no se mide por lo que tiene, sino por lo que aguanta sin perder el corazón. Y aunque me quedé solo, no me siento vacío, porque entendí que la verdadera justicia no es ver a los culpables pagar, sino poder dormir tranquilo sabiendo que dijiste la verdad. Y cuando el viento sopla fuerte por la noche y me golpea la cara, cierro los ojos y sonrío. Porque sigo aquí, porque sobreviví, y porque a pesar de todo todavía puedo mirar al cielo y decir con el alma en paz: lo perdí todo, sí, pero al final gané lo más importante, volver a ser yo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.